Cada vez que nos acercamos a la Semana Santa, Canal 27, el canal de la Esperanza, siempre trata desde sus inicios de que comprendamos cuál es el propósito de que Dios se haya hecho hombre, se ha encarnado en la persona de Cristo. Ahora, desde el lunes, martes, estamos invitándole a usted para que le preste atención al siguiente foro que vamos a dar, con el que vamos a dar inicio, donde 3 siervos de Dios discutirán una pregunta, o un tema, mejor dicho, y ellos darán sus puntos de vista a la luz de la palabra del Señor, y eso nos ampliará el conocimiento con el propósito de entender cómo funciona el ministerio de Jesús. Queremos darle la bienvenida esta mañana a nuestra invitada del Seminario Teológico Guatemalteco, la magíster Leti Sumalá. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. También al licenciado Efer Beteta, egresado de CETECA, y al licenciado Walfred García, del Seminario también Teológico Centroamericano. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, iniciando así, pastor, este foro. Tema número 1. ¿De qué manera la vida y obra ministerial de nuestro Señor Jesucristo son testimonio de la instauración del reino de Dios en la tierra? Adelante, el tiempo es para ustedes. Gracias, pastor. Realmente, desde el momento en que el Señor Jesús viene a este mundo, a esta tierra, en su ministerio terrenal, el reino es instaurado desde el momento que Él viene a nacer, desde el momento que Él es encarnado. El reino de Dios no inicia cuando Él empieza su ministerio terrenal, sino desde el momento en que Él vino a encarnación, allí es que se inaugura el reino. Marcos 1:15 nos dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertidos y creed en el Evangelio. Si nosotros nos damos cuenta, y a lo largo de la semana se estuvo platicando acerca de su ministerio, sus enseñanzas, los milagros, la manera en que Él enseñaba. A través de ese recorrido, de esos 3 años y medio aproximadamente que dura el ministerio terrenal del Señor Jesús, Él estuvo predicando acerca del reino de Dios. El fin de su predicación, de su enseñanza, de su caminar, de la forma en que Él se conducía, era inaugurando el reino de Dios y enseñando acerca de que el reino ya estaba dentro de nosotros. Lucas 17:21 también nos dice, el reino de Dios está en medio de vosotros. Y esa respuesta se la estaba diciendo a la audiencia que Él tenía en ese momento. Les estaba diciendo, el reino de Dios está aquí. Es amplio, mis hermanos, y también es para comprenderlo, que el Señor nos tiene que ayudar, ¿verdad? Porque Él hablaba de las buenas nuevas, ¿verdad? Daba el mensaje de las buenas nuevas. Y Él, en su persona, Él es las buenas nuevas. Él es el mensajero, pero también es el mensaje. Y eso con un sentido muy amplio, es profundo de poder comprenderlo. Como Él, a través de su enseñanza, está enseñando acerca de las buenas nuevas, pero Él mismo es esa noticia. Él es el Evangelio. Él es el Evangelio personificado. No sé si mis hermanos también quieren Tal vez aportar acá. en el sentido que justo analizábamos un poco estos días de cómo meternos en la profundidad, y algo que me llama la atención es el reino. ¿Qué es el reino para alguien que vivía en esos tiempos? Recordemos el contexto, ellos han sido sacados de su territorio, han tenido imperios que los han gobernado. ¿Qué era un reino para ellos? Ellos no tenían un concepto real de lo que era un reino. Ellos habían vivido toda su vida siendo esclavos, un tiempo siendo sacados de su país, siendo gobernados por otras personas, por el Imperio Romano, luego la influencia griega, en fin. No tenían, imaginémonos, que nos dijeran, imagínense que alguien dijera, a partir del otro año va a llegar la paz a Guatemala. Nosotros un poco, ¿cómo va a ser la paz? Ya no va a haber violencia, queremos eso, y tal vez anhelaban otro tipo de reino que no fue el que llegó realmente, ¿no? Entonces yo sí me he puesto a pensar cuál es la idea de reino que tenían los israelitas en ese momento y qué reino vino, ¿verdad? ¿Qué reino apareció, se acercó? Y eso me llama mucho la atención, algo que no tenían en mente, que realmente no conocían. Tal vez al inicio en el Edén sabían que era un gobernante, quién era el que la máxima autoridad, pero luego fueron perdiendo esa idea, ¿verdad? Con todo lo que vivieron y lo que viven. Algo que siempre preguntan es ¿cuándo va a haber paz en Israel? Estamos todos los días y ¿cuándo van a tener un reino real, un reino, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, analizar lo que ellos esperaban y lo que vino luego a traer Jesús. Sí, a la pregunta de qué manera el reino da testimonio en Jesús, lo que vimos esta semana tiene que ver bastante con el mensaje del Señor Jesucristo y su accionar, tiene que ver bastante con el reino. Sin embargo, hay que tratar de redefinir el concepto en el sentido de que el reino, de alguna u otra manera, no inicia con Jesús, porque el reino se puede traducir como el reinado de Dios, el gobierno de Dios, y Dios siempre ha gobernado en el Antiguo Testamento. Lo que pasa en la singularidad con Jesús es que Él de alguna u otra manera encarna como la figura esencial del reino de Dios, y su mensaje, tal como decía la licenciada Leti, tiene que ver precisamente con Marcos, ¿verdad? El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios, pero es una preparación en el sentido de que se ha acercado y tiene algunas exigencias, es lo que planteaba Efer, ¿verdad?
las exigencias de arrepentimiento, las exigencias de creer en el Evangelio, que es el mensaje del reino de Dios, tiene mucho que ver con eso. Así que, ¿de qué manera Jesús instaura el reino? No lo instaura en cierto sentido. Él viene como parte del gobierno de Dios en el mundo y que el reino también conlleva ciertas exigencias, que es lo que vimos estos días, ¿verdad? Los milagros son parte del reino de Dios y el mensaje de Jesús tiene que ver con el reino. Que de hecho, curiosamente, el reino se narra, no se define. El reino, dice Jesús, se parece a una semilla, el reino se parece a... Nunca hay una definición concreta del reino porque el reino se ve. La cita que decía la licenciada Leti de Lucas 17, muéstranos el reino. El reino está entre ustedes, pero no está ahí o no está allí. No podemos definir el reino, podemos narrar el reino se cuenta. Y el que cuenta el reino es precisamente el ministerio del Señor Jesucristo. Normalmente, bueno, o hemos escuchado muchas veces que el reino de Dios es Cristo mismo, ¿verdad? Ahorita nos hablaban ustedes de que Jesucristo es el mensaje y trae el mensaje. Aquellos que creen o que han definido como el reino de Dios al mismo Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿qué tan correcta está esa respuesta? Bueno, bíblicamente no hay un texto que diga que Jesús es el reino. Él trae el reino, o su mensaje tiene que ver con el reino, o su testimonio es testimonio del reino, porque el reino es el gobierno de Dios, y Dios siempre ha estado gobernando. Juan 1 también nos amplía el concepto de que del reino de Dios participa el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en esa dimensión. Entonces nunca hay un pasaje que diga Jesús es el reino. Jesús es testimonio del reino. Su mensaje tiene que ver con el reino, nunca la persona de Jesús. ¿Esto les quedó claro a sus seguidores cuando compartía el ministerio de que el reino era él y que el reino era lo que estaba haciendo y no era una situación? ¿Les quedó claro eso a ellos? Creo que tiene que ver un poco con el Mesías. El Mesías prometido tiene que ver con el gobierno. Las profecías del Antiguo Testamento profetizan, valga la redundancia, que vendrá un Mesías que gobernará sobre Israel y sobre el mundo. Entonces no es Jesús el reino, Él participa del reino. Entonces Él es el Mesías elegido que gobernará precisamente sobre el mundo. Yo creo que sí está un poco claro dependiendo del evangelio que leamos. Si leemos Marcos no está tan claro, pero si leemos Mateo, Lucas y Juan es un poco más evidente la perspectiva del reino en relación a Jesús. Y a mí me llama mucho la atención respecto a esa pregunta lo que dice Hechos 1, cuando después de la resurrección, en el versículo 3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Es decir, este es un tema complejo, tanto para nosotros todavía, ¿verdad? Imagínense, ellos que estaban ahí presentes, que habían visto los milagros, que habían escuchado de él las enseñanzas a través de las parábolas, pero siempre estuvo la pregunta, ¿por qué? Porque como decía hermano Efer, ellos esperaban un tipo de reinado como el que ellos conocían, y lo que ellos estaban esperando es ser liberados del yugo romano. Cuando vieron cómo la manera en que Jesús vino, ¿verdad? El rey esperado, el Mesías, el Salvador, el Libertador, y ver la manera en que él vino y sobre todo la enseñanza que él les da, ¿verdad? Era como contracultura. El que quiere ser grande tiene que ser más pequeño, el que quiera... tenemos que servir, ¿verdad? El más grande tiene que servir a los demás. Para poder alcanzar el reino hay que sufrir, para poder vivir, ¿verdad? Entonces, creo yo, desde mi punto de vista y siguiendo este texto, porque ellos todavía le preguntaban, ¿cuándo va a ser esto? Entonces, siempre había ahí como que no una claridad del todo, ¿verdad? Porque aún hoy, si nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cuándo vamos a ser liberados de todo esto que tenemos acá, ¿verdad? Empezando por esta carne pecaminosa, por este mundo que nos rodea. ¿Cuándo vamos a ser liberados de esto? Y creo yo que respuesta a la pregunta, pues no del todo, ¿verdad? Según lo que vemos y lo que nos narran los evangelios y luego el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que hay muchas citas bíblicas respecto al reino, ¿verdad? Y cuándo será instaurado. Tal vez solo para añadir algo, analizar este versículo en Mateo es complicado a veces porque vamos a entender el reino de Dios se ha acercado de diferente forma, ¿verdad? Se ha acercado desde que nosotros decimos se ha acercado o ya está cerca, es porque en unos días puede venir, puede asimilarse como algo de tiempo o también de lugar, está cerca. Entonces, desde estas perspectivas que pueden haber y más si vemos en otros idiomas lo que pueda significar, va a ser complicado para muchos entender si ya estuvo, cuando nació Jesús, va a venir en su segunda venida, en fin. Y la pregunta que hacía tal vez
sabemos todos que no quedó claro para los discípulos, ni para los discípulos. Vemos la escena del final de Jesús, como fueron todos escapando, todos huyendo. Nadie dijo, crucifíqueme junto con Jesús. Nadie fue capaz de decir eso. Uno estuvo Juan al pie de la cruz, pero los demás desaparecidos. Entonces, si para los discípulos fue difícil entender el reino y con parábolas, ya para los demás era más complicado, ¿verdad? Muchísimo más complicado, creo. Es muy interesante la respuesta, ¿verdad? Porque son 3 puntos de vista. Personalmente me quedo con no hay una respuesta cerrada, ¿verdad? Para decir sí o no, porque es demasiado amplio el tema y lo infinito, nuestra mente finita no lo puede llegar a comprender todavía. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles fueron los desafíos más fuertes o los desafíos que enfrentó Jesús en su ministerio, mis hermanos? Vemos cómo pues él no fue bien recibido, ¿verdad? Principalmente por el pueblo judío, por eso mismo, porque ellos esperaban a un rey que viniera, porque eso es lo que se acostumbraba, un rey que entrara porque el gobernante entraba en un caballo, ¿verdad? Eso es lo que se hacía. Pero cuando él viene, todos lo conocían, ¿verdad? El hijo del carpintero, así le llamaban, el que estuvo con nosotros, el que se sentaba con nosotros. Entonces, él entrar y decir, el reino de Dios está entre vosotros, el reino de Dios se ha acercado. Porque miren lo que dice Lucas 11:20. Si es por el dedo de Dios que expulso a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Él hablando de sí mismo. ¿Cómo fue que estos, quienes les escuchaban, pudieron recibir esto? Y nosotros vemos el final de todo esto, ¿verdad? El ministerio de Jesús, que los judíos lo crucificaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no lo aceptaron como rey de los judíos. Incluso al final, todavía uno de ellos le dice a Pilato, ¿verdad?, por qué había dejado inscrito rey de los judíos en los 3 idiomas conocidos. Al final nosotros podemos ver que ellos no le reconocieron. El reino de Dios no fue aceptado por ese grupo, por esa élite, pero hubo otro grupo que sí lo recibió, sí recibió esas buenas nuevas que él traía, ese mensaje de salvación. Aplicándolo al día de hoy, esto sucede todavía. Muchos reciben el mensaje de salvación y empiezan a disfrutar ya de ese reino que todavía no está en su plenitud, pero ya se viven rasgos, pero otros no. Es lo que se vive hoy. Lo que se vivió allá no es ajeno a lo que nosotros podemos mencionar el día de hoy. Yo creo que el desafío, que es la pregunta, Jesús nunca desafía en cierta medida a la gente, los líderes religiosos. Trae un desafío, una exigencia a los pobres, a la gente de a pie, por decirlo de esa manera. Y su mensaje y sus acciones desafían casi que indirectamente a los líderes religiosos, que eso es lo que narra precisamente el Evangelio. Es decir, que el reino de Dios es un desafío al mundo en su totalidad y que ese desafío no precisamente, como dice la licenciada Leti, tiene que ver con asuntos que la gente pensaba comúnmente en el primer siglo. El desafío es el amor, el desafío es el perdón, el desafío es la justicia, amor, misericordia. Todos estos planteamientos que al parecer los líderes no llevaban a cabo, sino colocaban cargas más pesadas a su gente, ya planteaba un desafío para las personas. Desafío que en el Evangelio de Mateo se narra perfectamente. En realidad desafían a Jesús para ver si él es o no el Mesías. En Mateo eso es bien particular. Hay desafíos públicos y en todos los desafíos públicos Jesús siempre gana el desafío público porque es un reto a su persona y a su mensaje. Entonces constantemente están estos aspectos y yo considero que el desafío que Jesús tuvo que enfrentar estos desafíos con los líderes religiosos, que era el mayor desafío, pero quizás el desafío del reino tiene que ver con el mensaje precisamente de Jesús, que desafiaba el orden político, el orden religioso y que daba prioridad a aquellos que eran marginados precisamente en el contexto del primer siglo. Okay. Miren, yo estoy encantado conociendo. Yo podría decir, ¿verdad?, que pensaba en algún momento que el desafío era directamente para los fariseos y aquellos que se oponían directamente a él, pero hoy comprendí, y me convence esa respuesta, que el desafío era para la gente de a pie, para los marginados, para los niños, para la gente con discapacidad, para aquellos que no tenían oportunidad de amar a aquel que les hacía daño, a aquel que les ponía cargas pesadas. Por eso Jesús viene y le dice, si te ponen a cargar una mía, carga 2. Si te pegan una bofetada, eso es un desafío, ¿verdad? Lo comprendo muy bien y quiero agradecer al hermano Walfred porque en mi cabeza racional estaba el desafío directamente de los fariseos hacia Jesús. Entonces hoy lo comprendo de una mejor manera. Las respuestas de algunos teólogos nos podrían parecer a lo que yo he aprendido, pero en esa riqueza, hermanos amados, de respuestas, de conocimiento, yo me puedo llegar a enamorar más de Dios. La idea es de que usted se enamore más de Dios y no que diga, no, es que a mí me enseñaron esto y eso es. No, hay que tener nuestra mente abierta para aprender, para estar dispuestos a seguir amando al Señor. Pero nos quedamos con una pregunta en el aire. Así es, la pregunta era cuáles fueron los principales desafíos que Jesús enfrentó durante su ministerio. Y es el tiempo del licenciado Efer Beteta para seguir
seguir compartiendo acerca de este tema. Tal vez si hablo como desafío, redondeando un poco la idea que decía Walfred, tal vez hablando con lenguaje comunicativo, el público objetivo era los judíos de a pie, como decíamos, ¿verdad? Y que por ahí aparecía uno que otro fariseo siempre metido en el grupo, como aquellas vecinas que se meten cuando están hablando de un tema, ahí está un fariseo, ahí está, siempre aparece alguien. Y yo no creo que haya sido casualidad, yo creo que hasta fueron usados para que él diera una respuesta a esas preguntas que venían, ¿verdad? No es que de casualidad apareció un fariseo o de casualidad por ahí aparecían, sino que ya estaba todo esto previsto, ¿verdad? Previsto. Ir retrocediendo un poco, me llama la atención cuando Jesús se va al templo y sus papás lo encuentran y pensar, si bien es cierto, María cuando iba a tener a Jesús, pues le dijo, va a nacer Jesús, el Salvador del mundo, pero también la familia necesitaba entender. Y creo que ahí, si yo sé que mi hijo va a ser futbolista y él lo encuentro en el estadio, yo no le pregunto, porque él es su rollo, es ese, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces aquí? Y Jesús le dice, ¿no saben ustedes que este es en el entorno que yo, de ahora en adelante me van a ver en este entorno? Entonces, la misma familia tuvo que entender, que captar la idea que él venía por algo especial. Poco a poco fue entendiendo. Y me imagino que en la cruz, la mamá abajo, esa vez en el templo, sí, mira, este era el propósito. Después cuando resucitó, va entendiendo la idea, la propia familia. Entonces, era un plan divino que tocaba a la familia. Luego sus propios hermanos dicen que cuando llegó a su pueblo, pues de ahí viene el dicho también que nadie es profeta en su pueblo. Y él también en su pueblo, Walfred. Pero si ellos, imagínate con Jesús, pero si él. Entonces yo creo que Dios fue preparando todo, ¿verdad? Desde la propia familia, su entorno, para entender lo que era el reino, de alguna manera. Que lo entendieron o no al final, pues esperamos que sí lo hayan entendido por todo lo que vivieron. Y María, desde que le anunciaron los ángeles hasta que estuvo Jesús en la cruz, ¿verdad? Creo que, y volviendo al desafío, como decía Walfred, tal vez la idea central, el público objetivo, los judíos de a pie, el pueblo de a pie, y de vez en cuando por ahí un fariseo que saltaba, ¿verdad? Un fariseo que nunca faltó, ni va a faltar ahora tampoco. Miren qué interesante estas tres respuestas, porque en primer lugar decía nuestra hermana Leti, uno de los desafíos que enfrenta Jesús es no ser recibido como rey, siendo el rey de reyes y señor de señores, entró en un burrito, ¿verdad? Y entró de manera natural. Cuando hubiera sido más glorioso entrar de manera sobrenatural, ¿cómo va a venir en la segunda vez? Nuestro hermano Walfred decía que uno de los desafíos era el mensaje al público objetivo y nuestro hermano Walfred el desafío de la familia. ¿Y cómo así? Es más, los hermanos y la madre de Jesús, dice la Biblia que en algún momento lo consideraron que no estaba en sus cabales y Jesús les tiene que decir, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Pero como decía nuestro hermano Walfred, después, atando cabos, ahora vamos entendiendo a quién teníamos entre nosotros. Miren qué interesante y qué riqueza la que tenemos en esta pregunta. Pero hay una tercera pregunta. Vamos a desafiar a los hermanos hoy. El desafío no va a ser para ellos, para responder, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿de qué manera la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo revelan aspectos salvíficos para la humanidad? Voy a tratar de responder esa pregunta, ¿verdad? Es pasado, presente y futuro. Okay. Es decir, el gobierno de Dios ha estado siempre en el mundo, de donde participa el plan salvífico de Dios también en la persona de Jesús. Y cuando Marcos menciona el reino de Dios se ha acercado, ya está cerca, ya vendrá, como decía hace un momento el licenciado Efer. En otras palabras, los testimonios del reino en el Evangelio son testimonios presentes. ¿Dónde está el reino? Lucas 17, ¿verdad? Está entre ustedes, ya está aquí. Es decir, el reino de Dios en el Nuevo Testamento ya está en la narrativa de Jesús, porque Jesús está, porque está su mensaje y los milagros ya están sucediendo, el reino ya está, el reino es presente. Es decir, la salvación es presente en el contexto, ¿verdad? Ya está aquí, la pueden recibir, la pueden rechazar. Pero a la misma vez, el concepto de la muerte y resurrección de Jesús tiene que ver con un aspecto futuro, es decir, el reino es también futuro. No solamente es futuro, que ese es un concepto también que se maneja en el lenguaje cristiano o evangélico, que a veces esperamos el reino de Dios. No, el reino de Dios siempre ha estado. Las manifestaciones del reino, como en el caso de Jesús. Entonces, en el concepto salvífico, la salvación es testimonio de que el reino ya está aquí. La muerte y resurrección de Jesús testimonian el reino de Dios. Y por otra parte, el reino también es futuro. Como decía, el rey Jesús vendrá nuevamente y eso también es el cumplimiento del reino. Entonces el reino está presente en la vida, obra, ministerio, pasión, muerte, resurrección de Jesús, pero no porque solamente esté ahí, ha estado, está y estará. Entonces es triple idea, digamos, del reino que no podemos limitarlo, así que ahí está presente en la vida, obra, ministerio de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, este plan que fue trazado desde la eternidad, ¿verdad? Ese plan salvífico, lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, iniciando desde Génesis 3, ¿verdad? Donde hay una promesa de redención. Y es por eso que el pueblo judío estaba esperando a ese redentor que los iba a liberar
de ese yugo. Y en Juan 6:15, después de que él hizo milagros, dice que ellos trataron de hacerlo rey. ¿Por qué? Por esa necesidad que ellos tenían de ser liberados de ese yugo de esclavitud. Pero que dijo el Señor Jesús, mi reino no es de este mundo. Había un plan trazado desde la eternidad de redención, de salvación para la humanidad, pero en ese momento el tiempo no había llegado, había que tener un recorrido, él tenía que pasar por esa pasión, muerte, y tenía que resucitar para que ese precio por el pecado fuera completamente cancelado. Ahora, ellos estaban esperando una salvación, una liberación de este mundo terrenal, como muchos le esperan hoy, pero la liberación y la redención iban mucho más allá. No era para este mundo. Nosotros no vamos a ser liberados de muchas cosas acá. Vamos a esperar esa gloriosa redención, esa consumación del reino cuando éste llegue a su plenitud, donde ya nosotros seremos liberados de todo. Estos aspectos salvíficos, entonces, nosotros lo vemos en este caminar del Señor Jesús en su ministerio, pero también creo yo que lo más importante es que el precio por esa redención, por esa justificación fue pagado. Dice que el acta de decretos que había en contra de nosotros, que dice fue anulada, fue cancelada. Eso nos quiere decir que esa copa que fue derramada sobre él de la ira de Dios, ese sacrificio perfecto, fue aceptado de parte de Dios. Y entonces nosotros hoy y los que creyeron en su momento pueden tener la certeza de que esos aspectos salvíficos fueron recibidos por el Padre, fueron aceptados. Ese sacrificio fue perfecto y hoy ya no hay necesidad de otro sacrificio, porque la ira de Dios fue satisfecha en ese derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que yo puedo aportar, ¿verdad? Nuestros pecados quedaron anulados, cancelados, pagados, ¿verdad? El precio. Y eso es lo que él anduvo enseñando en su ministerio terrenal. Tal vez antes que conteste Efer, hay un aspecto que mientras la hermana hablaba, que tiene que ver con el concepto de salvación. A veces nosotros pensamos salvación en el sentido netamente espiritual. Sin embargo, en los evangelios los escritores suelen, o Jesús suele jugar con el vocablo salvación, sanidad. Por eso yo matizaba la idea del presente. Tus pecados te son perdonados, salvación. Pero al momento, toma tu camilla, levántate y vete. Sanidad. La mujer en Marcos del sorprendido, perdón, la mujer de flujo queda sanada, queda sana, es decir, queda salva. Entonces suele llamar la atención que el concepto de salvación en el reino no es futuro, que vamos a ser salvos del castigo. Lenguaje que Jesús usa, ¿verdad? Pero no podemos cerrarlo. Y usa un lenguaje presente. Queda sana, queda salva. La sanidad tiene que ver con asuntos concretos, terrenales. Es decir, cada vez que nosotros ayudamos a una persona en la enfermedad, cada vez que manifestamos la misericordia, el amor, esos aspectos concretos son salvación. No precisamente que la gente haga la oración de fe, que también es parte de la salvación, pero entonces es un menú, podríamos decir, un cúmulo de buenas cosas que no podemos limitarlo, porque el Evangelio tampoco limita la salvación física, sino que es un poco más amplia, pero tampoco es salvación espiritual sin una salvación concreta. Es decir, la salvación se puede palpar cuando una persona sana, es algo físico, porque la mayoría del ministerio de Jesús tiene que ver con eso. Salvación es sinónimo de sanidad. Amén. Muchas gracias. Tal vez, no quiero sonar a herejía, pero si sueno, pues no. Tal vez entender, tal vez con lo que decía Walfred, la salvación no como un acto, sino como un proceso, no es un solo acto para mí, sino es un proceso en el cual van añadiéndose cosas en el caminar con Jesús, ¿verdad? No es un acto, no es solamente el acto de, en algún pasaje dice en la Biblia, trabaja en tu salvación, o sea, no es ya me salvé y ya estuvo, ¿verdad? Como fácilmente muchos de nosotros decimos, bueno, yo hice la entrega a Jesús y yo estoy en la discoteca, esto donde sea, Dios me va a salvar y ya estoy salvo. No, es un proceso, ¿verdad?, que merece también la atención. Decía Walfred, en los procesos en el amor que demostramos a los demás, en nuestro comportamiento con las personas, creo que la salvación como proceso me suena más interesante a mí que solamente como un acto, que a veces suena muy, no sé cómo decir, como que fuera un acto de graduación y ese día fue y ya estuvo, ya soy graduado, ¿no? Pero para mí es un proceso en el cual debemos trabajar día a día, que a veces se nos olvida, a veces ya soy salvo. Pasaron los 10 años, sí, yo creo que hace como 10 años, creo que hoy hice la oración y ya soy salvo, ¿verdad? Entonces, para mí tomarlo como un proceso. Si suena herejía, me lo perdonan, pero creo que estoy tratando de hilvanar una idea en ese aspecto. Yo considero que está bien, porque de hecho el reino es un proceso. El reino se parece a la levadura, ¿verdad? Es un proceso. El reino se parece a la semilla de mostaza, es un proceso. Tiene que germinar, tiene que crecer y
pero no lo vemos, ¿verdad? Es un poco lo que decíamos hace un momento, el reino ahí está, no, es algo que va sucediendo. Entonces, son cuestiones que concluyo un poco con Efer en ese sentido, ¿verdad? El proceso de la salvación no es un concepto abstracto, es un proceso que se vive. Vamos comprendiendo, como decían hace un momento, la importancia de la reflexión bíblica y teológica en nuestra fe. Nuestra fe actualmente no es igual a hace 10 años en mi caso, ¿verdad? Mi fe se ha moldeado, pero no significa que antes no creía correctamente, sino comprendía de otra manera. Así que yo creo que parte fundamental del reino es también la comprensión de la enseñanza de Jesús. Jesús también tiene que enseñar. El pasaje de Hechos que nos leían es fundamental. Jesús, luego de la muerte, de su resurrección, tiene que volver a enseñar, porque el proceso de la enseñanza y de la comprensión del reino es fundamental. Y parte de lo que estamos haciendo hoy aquí implica que también estemos enseñando a la gente, a nuestros televidentes, el reino, porque puede que están confundidos o están haciendo otras cosas, pero también es importante que enseñar el Evangelio, tener un programa que implica la educación bíblica y teológica de la gente, yo diría que también es parte del reino de Dios, que es un proceso que uno va viendo a lo largo de la vida. Qué bonito es ver los diferentes puntos de vista, porque enriquece a ese aprendizaje de ese ministerio de Jesús en diferentes etapas de su estadía acá en la tierra. Es muy interesante porque a veces ya somos cristianos y nosotros mismos decimos, somos muy crueles con nosotros mismos, decimos, es que no he cambiado. Pero nos damos cuenta que estamos en el proceso de cambio y si volteáramos en humildad a ver hacia atrás, nos damos cuenta que ya no somos los mismos como iniciamos, ¿verdad? O sea, que hemos sufrido pequeños cambios, pero hemos sufrido cambios gracias a la misericordia del Señor. De hecho, 2 Corintios 5:17, en una de sus mejores traducciones, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas están pasando, ¿verdad? La traducción que regularmente leemos es, ya pasaron, ¿verdad? Pero es un proceso. Todos tenemos unas debilidades con las que peleamos todos los días y el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Verdad? Lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Pero al escuchar esto, hermanos, estamos claros de que Dios, por medio de su Espíritu Santo, por la fe en Cristo, sigue trabajando en nosotros, en nuestro temperamento, en nuestra forma de actuar, en nuestra fe. Antes no creíamos, ahora creemos. Ahora vamos en ese proceso de aprendizaje, de creer más en el Señor. Antes le teníamos miedo a la muerte, ahora sabemos de que tenemos esperanza después de la muerte, que tenemos vida. Es ese proceso del que nos hablan nuestros amados hermanos y eso es conforme usted tiene cercanía con el Señor. Es dependiente del Señor, del Espíritu Santo y eso es maravilloso. Y hoy hay una riqueza espiritual muy grande. Tenemos algunas preguntas que ya se han hecho en las redes sociales y la primera es si es cierto que Jesús fue antes de su resurrección al infierno y fue quemado también para pagar el precio de nuestros pecados y luego resucitó. Esta es una de las preguntas que han ingresado a través de las redes sociales y quiero darles el tiempo para poder responderle a nuestra hermana Ruth Esther Molina García. Nadie se anima. Bueno, la pregunta que nos hace hermana Ruth es muy interesante. Quizás solo hay que tratar de enfatizar en algunos aspectos. El texto no dice quemar, por ejemplo. Correcto. Jesús sí nos relata el pasaje que descendió a los infiernos, pero no nos da más detalles el pasaje, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado también con el uso de pagar o precio, que a veces suele ser muy sangriento. René Girard es un autor que ha analizado las religiones y él concluye que las religiones son de pago. Entonces, el concepto bíblico de pagar es otro concepto totalmente distinto a una figura sangrienta en este contexto. Pero respondiendo a la pregunta directa, sí, el Señor Jesucristo fue y anunció el Evangelio ahí. Más detalle no tenemos, ¿verdad? Quemar me suena al sacrificio, pero el pasaje no habla de eso y ni tampoco la muerte de Jesús tiene que ver con ese acto de pagar. Es más un acto de amor, un acto de misericordia, que tiene que ver precisamente con la salvación que Jesús nos trae. No sé si... Sí, yo también creo que en esos aspectos tenemos que tener cuidado qué es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Y no ir más allá de lo que la Biblia no nos está diciendo, porque sí, efectivamente dice que el Señor Jesús bajó, pero no nos da más detalles, como decía hermano Walfred, ¿verdad? Entonces, pienso yo que por eso es que hay tanto pensamiento extrabíblico, porque alguien lo dijo y yo lo repito y no voy al texto y no voy a consultar lo que dice el texto. Entonces,
estoy de acuerdo con hermano Walfred que la Biblia no da detalles. Y si no los da, es porque no era necesario. Yo tal vez añadiría una cosa que en los últimos años ha proliferado, que es el uso de versiones. A veces por querer, yo ya he visto la Biblia del enfermero, la Biblia del la Biblia de eso. Entonces, a veces por tratar en buena onda, como dicen en Guatemala, de hacer entender la Biblia, llegamos a usar términos que dan a entender una cosa que no es así. Entonces, si bien es cierto, vamos a criticar igual, la Reina Valera tiene mucho por criticar, etcétera. Tratemos de ir a fuentes más confiables, a comentarios serios de la Biblia, porque, como repito, ha proliferado tanto no solo las traducciones, sino, ¿cómo se llama esta palabra que ahorita se me fue? Cuando no es traducción, sino que... Versiones. Tal vez las versiones, por tratar de llegar más a interpretaciones, tratar de llegar a más gente, y la traducción tal, entonces llega a distorsionar, se va distorsionando el mensaje y al final aparecen cosas como esta, que fue a quemarse tal vez, ¿no? Porque de repente dice fuego, no lo tradujeron como infierno, sino se fue al fuego, entonces, si fue al fuego se quemó, entonces dan por entendido cosas que no están. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Yo soy amigo de que tal vez para algunas cosas necesitamos versiones más fáciles de entender, pero también volver otra vez, si es posible, no al original, pero a las lenguas de las que fueron escritas y tratar de entender ahí y no solo apareció quemado, ha quemado porque dice fuego, ya se quemó. Entonces también tener un poco de cuidado con ese tipo de cosas, ¿verdad? Es muy interesante y tener cuidado qué redes sociales nos están discipulando, ¿verdad? Porque el famoso TikTok aparece cualquier hereje. Ni siquiera ha pasado por una clase de seminario y por una mala interpretación y tiene después 10,000 likes y todos encontramos una respuesta en eso. Hay que tener mucho cuidado con eso porque en ningún momento dice que el Señor Jesús se quemó. De hecho, Dios en el Antiguo Testamento prohibía que un padre entregara a sus hijos a sacrificio y ser quemados porque era dado al dios Moloch. Dios mismo entregó a su hijo para ser sacrificado, mas no quemado, y eso pues hay que entenderlo. Jesús toca al pecador, pero no se contamina, toca al leproso, lo sana, pero no se vuelve leproso. Jesús mete su mano al lodo cenagoso donde estábamos nosotros, mas no se ensucia, ¿verdad? No, es una respuesta para nuestra hermana Ruth, pero creo que es la pregunta que muchos tienen en el ambiente y nuestros hermanos han respondido muy bien. Así es. También Patti Blas hace una pregunta. Dice, si Jesús es el reino y fue quien murió por nosotros, ¿por qué se bautiza en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Sé que Él es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, porque ellos tenían la revelación de quién era Jesús. ¿Por eso se bautizaba en su nombre o en qué momento cambiaron el bautismo? Bueno, para ser directos, no hemos dicho que Jesús es el reino, ¿verdad? Eso ya lo aclaramos en el primer espacio. Luego, en el aspecto del bautismo hay un desarrollo. Juan el Bautista es el que bautizaba y era un testimonio fundamental del judaísmo, del perdón y el arrepentimiento de pecados, ¿verdad? Jesús se bautiza como un testimonio público, ¿verdad? Y de ahí, de hecho, inicia su ministerio luego de ser bautizado por Juan. Luego, en el Evangelio de Juan hay un desarrollo curioso donde los discípulos de Juan el Bautista siguen a Jesús y luego hay todo un desarrollo de la historia. Pero hay otras escenas también en los Evangelios donde Juan sigue bautizando, los discípulos de Juan siguen bautizando y los de Jesús bautizan, pero Jesús nunca bautizó, que eso es un dato interesante. Y luego le cuestionan a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué él no bautiza, etcétera? O si el bautismo de los discípulos de Jesús es mayor que la de Juan. Luego, en Mateo 28, al final, hay una mención fundamental donde vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, obviamente cuando Jesús estaba con sus discípulos, los discípulos que bautizaban normal, podríamos decirlo, ¿verdad? En el nombre de Dios, probablemente en ese sentido, o en el nombre de los cielos, que era una manera de referirse a Dios. Obviamente, posterior, Jesús establece de alguna otra manera una doctrina, una enseñanza, una liturgia para poder bautizarse en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa triple referencia a Dios es algo nuevo dentro del bautismo que Juan hacía normalmente, así que creo yo que hermana Patti nos hace una buena pregunta en ese sentido, ¿verdad? Es un desarrollo histórico, es una evolución histórica que va sucediendo en los mismos evangelios, donde obviamente los discípulos al inicio no bautizaban en el nombre de Jesús o en el nombre del Espíritu Santo, pero tiene la misma connotación porque la revelación de quién es Dios también va sucediendo en los evangelios. La gente va tomando comprensión de que Jesús es el Hijo de Dios, tiene un grado igual que Dios, etcétera. Así que eso creo que va más allá del aspecto. Eso es en el Nuevo Testamento. Luego, obviamente, hay todo un desarrollo histórico del cristianismo que nos plantea el bautismo en agua.
Muchas gracias. Muy bien. Mateo 28, 20, 19, ¿verdad? En el discurso del Señor Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo demás que nos dice, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la ordenanza para la iglesia, incluso hoy, ¿verdad? Como decía hermano, el desarrollo histórico pues se fue dando de esa manera y por eso es que Juan, el Bautista, bautizaba así. Pero ya después de que el Señor Jesús dio esta ordenanza, para nosotros hoy es válido bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque esa es la ordenanza que se nos fue dada. A veces entendemos o tenemos la idea, todos, que los discípulos tenían también el Nuevo Testamento ya en su mano. Entonces entendían todo a Jesús, pero ellos, imagínense que aparece alguien nuevo, su primer milagro. ¿Será? De repente fue casualidad, lo de los panes. Poquito a poquito fueron entendiendo. Entonces, tal vez al comienzo, como dice, sus bautismos pues eran obviamente por el que conocían, tenían a la mano, y tal vez no entendían muy bien el Espíritu Santo, fueron poco a poco captando la idea, ¿no? Y a veces, es más, todos sabemos que ellos, como decías anteriormente, no tenían una idea clara ni aun cuando murió en la cruz. Todavía costó mucho entender, ¿no? Entonces, creo que como dice Walfred, fue avanzando poco a poco hasta entender el concepto y ya, mira, Efer, tú vas a hacerlo así, y si lo hago solo por Jesús, no, era por todo, ya, entonces hagámoslo por todo. Entonces fue un proceso que ellos también fueron aprendiendo, ahora ya lo tenemos por escrito, ¿no? Ya no tenemos por qué obviar, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué maravilloso. Interesantes esas preguntas y llega, no recuerdo si es Pablo o Pedro, y que les decía conocían el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, verdad? Entonces se daban a la tarea de enseñar, ¿verdad? Y aún nosotros no logramos entender todo, hermanos. O sea, aún ya teniendo toda la revelación escrita, aún nos cuesta seguir entendiendo y es por medio del Espíritu Santo que nos vamos iluminando. Pasamos a la pregunta que habíamos dejado en el ambiente, hermanos. ¿Qué implica la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia hoy, para el presente de la iglesia? Tal vez yo podría responder que, primero, que el reino de Dios no es la iglesia. Que eso fue un problema, un dilema en los siglos pasados, tanto para el protestantismo como para las otras confesiones cristianas. Y es un peligro también tratar de ver la implicación, es un peligro tratar de decir que el reino es la iglesia. El reino de Dios es un mensaje, es Jesucristo, es la obra del Señor Jesucristo en la cruz, su muerte y resurrección. Eso creo que debería quedar muy claro, ¿verdad? Nunca relacionar que el reino es la iglesia. ¿Por qué? Porque puede que la iglesia sustituya el reino de Dios. Y existen esos peligros a lo largo de toda la historia de la iglesia, ¿verdad? Donde hay cierta tendencia humana de poder controlar la misión de Dios, incluso controlar el reino de Dios. Quizás esas son las implicaciones negativas. Si confundimos reino con iglesia, podríamos diluir el mensaje de Dios en ese sentido. La iglesia, por otra parte, está al servicio del reino. Nosotros llevamos el mensaje del reino. Nuestro rey no es el pastor o nuestra denominación, el rey sigue siendo el Señor Jesucristo. Bajo esa perspectiva ya se podría desprender toda una implicación. Uno, el pasaje que leía hermana Leti de Mateo 28, y de enseñar, y de hacer discípulos. El punto focal es la enseñanza, el punto focal es el discipulado. Creo que las implicaciones para la iglesia hoy tienen que ver precisamente con la educación que la gente tiene que recibir, la comprensión. Jesús mismo discipula, ¿verdad? Creo que puede ser una característica fundamental para nuestra iglesia hoy, el incentivar el discipulado, profundizando en los aspectos como lo que estamos haciendo esta mañana, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Por otro lado, nunca olvidarnos que como iglesia estamos al servicio del reino, entonces casi que constantemente, yo podría decir cada década, la iglesia tiene que ir cotejando. ¿Estamos en sintonía con el reino de Dios o nos hemos perdido porque tenemos la tendencia humana de perderlo? Entonces, el reino sigue siendo el telón de fondo, el guión que tenemos que seguir y la iglesia tiene que acoplarse a ese guión. Esas son las implicaciones. Y es un reto siempre porque a veces, como decía Efer, con nuestras interpretaciones solemos desviarnos, ¿verdad? Y es algo humano, nos ha sucedido en la historia y nos sucede hoy. Pero creo que lo que nos puede volver, ¿no?, otra vez el camino es constantemente volver a reflexionar sobre la palabra del Señor y ver si como iglesia estamos siguiendo el reino. ¿Y qué es el reino? La justicia. ¿Cómo estamos con la justicia? ¿Cómo estamos con el amor? ¿Cómo estamos con el perdón? ¿Cómo estamos con la sanidad? ¿Cómo estamos con el acompañamiento? Todas esas características que el Señor Jesús nos ha enseñado son las marcas que la iglesia debe vivir como iglesia del reino de Dios.
Y solo así nosotros podríamos estar constantemente actuales o actualizados en nuestro mensaje y en la manera en cómo llevamos a cabo la iglesia en este mundo. Excelente respuesta. ¿Alguien más que Y es quiera? que el reto de la iglesia es grande y es muy amplio también. Juan Calvino dijo que el reto de la iglesia es hacer visible el reino invisible de Dios. Nosotros, mis hermanos, tenemos una tarea muy grande y es mostrar ese reino invisible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solamente vamos a un pasaje. Vamos a Colosenses capítulo 3 y verso 12 en adelante, donde nos dan un estilo de vida que nosotros bien podríamos imitar. Si nosotros solamente quisiéramos llevar a la práctica, a la vida práctica, un texto bíblico con este que nosotros practiquemos, nosotros estamos haciendo mucho, porque dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humanidad, de mansedumbre, de paciencia. Si nosotros nos vestimos todos los días con eso, mis hermanos, ¿cuánto podemos impactar el área donde nosotros nos desenvolvemos? En la iglesia, en el ministerio, en el trabajo, en la familia sobre todo, y luego en la sociedad, las implicaciones que esto va a tener. Eso es lo que necesita hacer la iglesia de hoy. Vivir el evangelio, mostrar el reino invisible de Dios para que todos los demás alrededor sepan que hay un reino. Y sobre todas estas cosas dice vestidos de amor, que es lo que estaba mencionando el hermano Walfred, que es el vínculo perfecto. También nos dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos. Entonces, todos esos aspectos, mis hermanos, solo estoy leyendo un pasaje de Colosenses, pero si nosotros nos vamos a los escritos del apóstol Pablo, vamos a encontrar varios aspectos que bien nos haría llevarlos a la práctica para que ese reino invisible de Dios se haga visible a través de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestro caminar. Ciertamente ustedes mencionaron hace un momento, ¿verdad?, lo que dice Corintios. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces mostrémoslas, vivámoslas. Seamos testigos nosotros, seamos nosotros imitadores de Cristo para que los demás que están alrededor vean cómo es vivir, cómo es que un ciudadano del reino vive en esta tierra. Porque si algo tengo que tener claro es, primero soy cristiana y luego soy guatemalteca, en este caso. Vivir ese reino, vivir la palabra, es lo que me va a hacer a mí diferente. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo, el reino de Dios no es terrenal. Estamos viviendo rasgos, sí, pero no es de este mundo. ¿Llegará a su consumación? Sí, pero mientras vamos en ese caminar, en esa línea, en ese tiempo que estamos acá, vivamos como tal, como escogidos y santos de Dios. Las preguntas que hemos hecho son profundas y las respuestas, por ende, deben de ser amplias, ¿verdad, hermanos? No pueden decir sí, no pueden ser no, nada más, o solo, por eso el tiempo que se han tomado nuestros hermanos para responder y lo han hecho correctamente. Pero hay una pregunta que es muy importante y se la quisiera dejar a usted para que la pudiera responder en el siguiente segmento. ¿Existen requisitos para entrar y ser partícipe del reino de Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque hay mucha gente que le sabe responder a uno, pero aún sigue desconociendo si su nombre está inscrito en el libro de la vida. Responden a preguntas complejas de la Biblia, pero no tienen a Jesús en su corazón. Entonces, licenciado Efer, ¿habrá algún requisito para entrar y ser partícipe del reino de Dios? Más conocidos en el mundo, sea por cristianos o no cristianos, es Juan 3:16, ¿verdad? Que encierra una gran profundidad que tal vez hoy no estamos para explicar, pero sí lo que implica. Muchos le hicieron esta pregunta a Jesús durante su ministerio. Un rico le preguntó, ¿y cómo entro al reino de los cielos? Y él responde, amando al Señor con todas tus fuerzas, pero yo ¿cómo amo a alguien si no tengo una relación con alguien? Yo no puedo amar a alguien que no conozco. Tal vez en el ámbito divino podría ser, pero en el ámbito humano, ¿cómo amo a alguien? Es imposible, yo no amo a alguien. Y creo que la mayor respuesta que podemos tener hacia Dios es aceptarlo en nuestro corazón, dejar que Él sea nuestro guía. Y muchos dicen, sí, yo acepto a Dios, yo conozco a Dios y creo en Él, y sí, yo soy cristiano, pero... Y ahí el paso importante creo que para todos nosotros es aceptarlo como nuestro Salvador y tener un momento de pedir por nuestros pecados, primero arrepentirnos de lo que hemos hecho. Todos sabemos que tenemos una naturaleza humana, pecadora de por sí. Y por decir, para que entendamos una analogía, somos como los cerditos, ellos no se lanzan al lodo porque sean cochinos, sino porque esa es su naturaleza. Ellos son felices en el lodo. Y tal vez nuestra naturaleza humana es igual, es feliz
pecando, o sea, por naturaleza. Entonces Dios va a decir, mira, yo tengo una solución para ti. Quiero cambiar esa naturaleza, pero solo si tú aceptas esa naturaleza, ¿verdad? Cambiar de naturaleza y aceptar que estás enlodado. Y la única solución es que tú aceptes, me adoptes como tu Salvador, me aceptes como tu Salvador. La única solución, no hay otra opción. Y aún así, sabiendo esa verdad, las personas buscan otras alternativas, alternativas. Yo voy a llegar al cielo por esto, voy a hacer esto, mira y esto otro. Y seguimos buscando. Cuando Dios dice, la única alternativa es que tú aceptes a Jesús como tu Salvador. La única alternativa es que digas, Jesús, quiero que seas mi Rey, que tú gobiernes mi vida. Amén. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, su único Hijo, para que Él muriera por nosotros. Ese sacrificio que vamos a ver en Semana Santa, muchos como anécdota, muchos como tal vez solo película, no lo captamos, sino captamos la idea de un sacrificio tan profundo, tan grande. Yo no me imagino sacrificando a mi hijo, yo tengo solo un solo hijo, diciéndole que muera. Imagínate ese dolor, y sabiendo eso, lo hizo Dios. Vamos a los que no han tenido la oportunidad de aceptar a Jesús, quiero que hoy lo hagamos. Si no lo puedes hacer hoy, puedes acercarte a una iglesia y pedir a hablar con el pastor, un líder de esa iglesia, y decirle, quiero yo aceptar a Jesús como mi Salvador, para poder tener esa entrada al reino del que hemos hablado hoy durante todo el programa. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este momento. Gracias porque tú viniste aquí a este mundo para morir por nosotros, para darte en sacrificio, Señor Jesús. Tú merecías tal vez muchas cosas mejores, tal vez tu reino hubiera sido implantado de otra forma, pero Dios Padre prefirió que te sacrificaran, Señor Jesús, y puedas de esta manera redimir los pecados de todos nosotros, de cada uno de nosotros. Todos hemos pecado absolutamente, pero nos acercamos a ti para pedirte por esas personas que no lo han hecho. Te pedimos, Señor, de corazón, que ellos puedan entender eso en su corazón y puedan en este instante pedirte perdón por sus pecados. Te pedimos por cada uno de los televidentes que está haciendo esta oración, Señor, que te reciban como su Salvador y que ahora en adelante puedan tener la entrada al reino. Y cada pasito que den en este nuevo proceso pues sea acompañado de una iglesia que está cerca, de un pastor que está cerca, tal vez un familiar que es cristiano, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos y que tú les des en este momento esa entrada especial al reino del que hoy hemos estado hablando. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre oramos. Amén. 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 Muchas gracias, amados hermanos, por estar con nosotros esta mañana, y a todos nuestros hermanos de las redes sociales, gracias por enviar sus preguntas también.